Se está grabando la llamada. Ok, listo, ya empezamos. Bueno, pues listo, vamos a dar inicio. Bueno, como siempre, un cordial saludo a las personas que nos acompañan en las transmisiones de Meet. Vamos a dar inicio a la paraxá 6 y 7. La primera paraxá se titula Toldó, que traducido es descendiente. Y obviamente empieza de Génesis capítulo 25 a partir del versículo 19 y terminamos el capítulo 9, 28. Pero vamos a estudiar desde el 19 del capítulo 25 hasta el 34, si mal no estoy. Y después vamos a dar la paraxá Bayetse, que traducido es y salió. Y vamos a estudiar el capítulo 28, a partir del versículo 10 hasta el versículo 22. Y pues eso es lo que vamos a prácticamente a estudiar ahora en la paraxá. Vamos a dar dos paraxás en el día de hoy. Entonces, el primer tema, porque obviamente no estudiamos todo el relato de la paraxá, pero entonces estamos cogiendo una parte, un tema, y pues estamos ahí para encarar cada año un tema diferente, un capítulo diferente de la porción de cada paraxá. Aquí la titulé Roles en un hogar de creyentes, ¿ya? La titulé de esa manera. La historia que vamos a leer ahora, vamos a estudiar, tiene mucho que ver, o siento que es bastante importante tener en cuenta cuáles son los roles que cada hogar de creyentes debería identificar, si estoy en calidad de padre, de madre, de hijo o de hijo. Y aquí formulé una preguntita que aquí los que están acompañando la transmisión de mí tienen que estar identificando la pregunta y ya. Bíblicamente hablando, ¿quién es la cabeza del hogar? Bíblicamente hablando, ¿quién es la cabeza del hogar? Ah, bueno, la hermana Mari dice que es el Señor. ¿Qué dicen por acá? El varón, el esposo. Por acá dicen que el esposo. Bueno, esa es la cabeza. Bíblicamente es la cabeza. Listo. Entonces, obviamente, bíblicamente el Señor a nosotros los hombres nos nombra como la cabeza del hogar. Pero falta mirar un pequeño análisis que dice. Porque obviamente cuando el Señor pues toma a Eva y empieza a dañar a Eva y empieza a exhortarlo por el pecado que cometieron, le empieza a dar una serie de instrucciones. Y al hombre le dice ¿cómo es que se llama? Que va a ser el Señor. Dice que va a ser, la esposa está ahora ligada al señorío de su compañero. Ya. Y bíblicamente, pues, el hombre es el Señor de la casa. El hombre es el Señor de la casa. Pero obviamente, desafortunadamente, muchos interpretan este texto como que el hombre es el que manda, es el que tiene que obedecer y la última palabra la tiene él. Pero nosotros los hombres tenemos que identificar que eso es una gran responsabilidad, porque un líder es responsable de una mala decisión que se tome o de lo que haga alguno de los miembros que está liderando. Así que más que digamos, que se nos infle el pecho y que digamos que los que mandan a la casa soy yo, tenemos que identificar que más allá de eso está la responsabilidad que tiene cada esposo, cada hombre en su hogar. Que cualquier cosa que pase en ese hogar es responsabilidad de él. Ya, obviamente, yo soy de los que sigue teniendo en cuenta lo que aprendimos aún en la cristiandad, de que la labor del hombre es ser protector, profesor de la Torá y proveedor. ¿Ya? Con tres conceptos bastante importantes. Tres conceptos, tres acciones que definen el rol del hombre dentro del hogar. Y para mí, la mujer no tiene otro rol sino los mismos, porque ella es ayuda idónea. En ningún momento vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que la mujer es la que le toca hacer el aseo, que es la que le toca atender a los niños, nada de eso. Es ayuda idónea, o sea, va a hacer lo mismo que el hombre, siendo que va a hacer la ayuda, la persona de ahí de igual, entonces a tener en cuenta este tipo de labores. Ahora pasa que a nuestro Salvador le nombra Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí yo empiezo a como canalizar el tema. Y entonces, ¿quién es el verdadero Señor o cabeza del hogar? Y ahí me voy inclinando a la respuesta que dio mi hermana María, que es el Señor. Si nuestro Salvador es el Rey de Reyes, es el gobernante de gobernantes. Y Señor de Señores es el Señor de cada hogar. ¿Ya? Y aquí vamos a identificar
en esta historia cuál es la importancia que tiene dentro del hogar, de un hogar de creyentes, el que se considere que la cabeza de ese hogar es el Señor. ¿Ya? Entonces, quiero que se ubiquen los que tienen Biblia. Génesis capítulo 25, vamos a leer los primeros versículos, del 19 al 21, que dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Y suplicó Isaac ante el Señor por su mujer, que era estéril. Y el Señor atendió al ruego y concibió Rebeca, su mujer. ¿Sabes qué pasa? El rol del padre en el hogar es esencial. Aquí vamos a ver que en la historia de esta familia, por no tener en cuenta que el verdadero líder de la familia es el Señor, empiezan a tener series de acontecimientos desafortunados. Es decir, empiezan a sufrir las consecuencias de las decisiones equivocadas que tomaron. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el primer texto, me está enseñando cuál es el rol del Padre, del Señor, de nuestro Padre Celestial en el hogar. Y es que humanamente nosotros como tal tenemos limitaciones. Y la ventaja de que nuestro creador sea en la cabeza del hogar da como, no es la palabra, pero es la que se me ocurre en el momento, pero es como la herramienta principal para que el hogar funcione. Cualquier cosa siempre se le va a salir en las manos a la esposa, al esposo, a los hijos, a la abuela, a la suegra. Pero el Señor no hace esa de las manos. Esta familia tenía un inconveniente. Rebeca, no podía coincidir. ¿Quién solucionó eso? El Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa? El tema que se da aquí tiene que ver con el cuidado que deben tener los padres sobre los hijos, el hecho de tener favoritismo. Obviamente la historia acá va a narrar que uno de los primeros problemas que tiene estos hogares es porque no se sabe manejar los favoritismos. Yo personalmente, espero ser corregido si me estoy equivocando, considero que no es malo que un padre de familia tenga un hijo favorito. Yo personalmente no pongo eso. Y eso a veces se da porque de pronto uno de los hijos tiene una personalidad con la cual papá o mamá se siente más cómodo, ¿cierto? Yo lo que siempre, la crítica que siempre voy a hacer es que ese favoritismo tiende a llegar a afectar el rol del padre sobre el hijo que no es favorito. Porque vamos a suponer que yo tenga dos hijos, día de mañana tenga dos hijos, y yo no pueda negarlo, me inclino más por uno por el otro, tenga más favoritismo por uno y otro. Eso no me sirve la responsabilidad que tengo de los dos. Y que se supone que en el hogar los dos deben de tienen que tener los mismos privilegios. Pues digo, no estoy en contra de que un padre de familia tenga un hijo favorito. Lo que siempre considero que es criticable es la manera en que el que no es favorito se puede ver afectado. Es decir, yo me puedo dar la libertad de tener un favorito, pero no puedo abandonar la responsabilidad que tengo sobre los dos que son al igual. Ambos tienen los mismos derechos y obviamente los padres de familia, yo le doy gracias al Señor porque aquí está mi sobrina, la puede decir, uno tiene que identificar de chiquitico los dones y los talentos que tienen los niños. Por ejemplo, yo le doy gracias al Señor porque yo personalmente tengo tengo mucha coinonía con los artistas. A mí todo artista me cae bien. Yo admiro mucho a las personas que se dedican al arte. Y para la gloria del Padre, mi sobrina tiene dones de artista. Ella dibuja, ella compone canciones, hace poemas. Le gusta mucho lo que es la música, la composición de canciones y el dibujo. Entonces, personalmente, yo le voy escribiendo, yo no lo voy a negar, mi sobrina favorita, yo sé quién es, pero independientemente de mi favoritismo, yo tengo que estar pendiente de mi sobrino. Ya, y yo me he dado cuenta de eso, yo, en la página, en internet hay una página que dan cursos gratis, la que tú curses noveno grado, que lo termines, empieza a meterte ahí, para que empieces a pulirte según el talento que el padre te dio. Ya, independientemente que ella sea o no sea mi favorita, hombre, tenemos una responsabilidad con los niños. Independientemente que yo no sea el papá, tenemos una responsabilidad de que salgan adelante y que pues pongan para la gloria del Padre los dones y talentos que vayamos identificando en cada uno de ellos. Pues pasa que eso, aquí en los primeros versículos, pues está poniéndose en acción la cabeza del hogar, el padre, y está atendiendo a una necesidad, está proveyendo una necesidad que humanamente a papá y a mamá, a Isaac y a Rebeca se les sale en las manos. Esta mujer era estéril y el Señor soluciona esto. Y en los capítulos, en los textos que siguen, pues ya vamos a empezar a mirar
las dificultades que empiezan a enfrentar estas personas porque al parecer no están dando buen testimonio como creyentes, según la crítica que les hago yo acá al texto a los personajes de texto. Porque obviamente, como lo dijo el Mesías, en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a vivir situaciones que nos van a resultar incómodas. Pero se supone que como estudiosos de la palabra, la misma palabra nos va a educar y nos va a llevar a tener herramientas para encarar el día a día. Fíjense lo que narra aquí el capítulo 22 en adelante, que dice, capítulo 25, los versículos 22 en adelante. Dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Señor y le dijo el Señor, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Entonces, aquí Isaac y Rebeca tenían una responsabilidad, criar a los niños, los gemelos. El Señor los bendijo con dos gemelos. ¿Qué pasa? Que estos niños ya de vientre de la madre ya iban a mostrar, estaban mostrando de ya lo que iban a hacer. Iban a tener iban a ser hermanos muy conflictivos. Pero aquí la pregunta que se hace Sara es la que ya empiezo yo a hacerle crítica. Ella exclama, ¿para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Y entonces aquí yo obviamente hago la crítica. Hombre, ¿cómo va a ser posible que una persona creyente se le presente un problema y enseguida se haga vencido o exclama, ¿para qué quiero vivir? Hay un método que hoy en día es muy cuestionable y muy criticado y es hasta condenable legalmente hablando, y es el maltrato hacia los niños. Pero la palabra del Padre habla de que a los niños hay que educarlos con vara. Ojo, no con maltrato, con vara. Que cuando yo vaya a aplicar ese método de educación, yo no me voy a ir al maltrato. Por eso yo siempre estoy tratando de aconsejar a los que sé que son padres de familia que no corrían a sus hijos con rabia, porque la rabia lo que hace es provocar maltrato. Al niño se le instruye, por ejemplo, yo aplico la de siempre, se le habla con amor, se le habla con carácter, pues se le habla con vara. Es decir, primeramente hay que hacerles entender porque se supone que ellos están aprendiendo a vivir apenas y en muchas cosas se van a equivocar. Somos nosotros, dígame a mí que tengo 31 años y todavía tengo que corregir muchas cosas que tengo. Entonces la idea no es que el niño se equivocó y enseguida pegarle, sino hablarle, educarlo. La palabra habla de que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en lo que es bueno y en lo que es malo. Y dependiendo de los dones o talentos que tengan, pues hay que mirar a ver cómo lo vamos direccionando para que se sepan desenvolver en la vida que les toca enfrentar. Entonces, aquí lo que me parece extraño es que una mujer creyente, una mujer que está viviendo, se supone que el contexto donde la palabra es oral, ¿por qué se queja de esta manera y dice para qué quiero vivir a la primera dificultad que se le está presentando como madre de familia? Entonces, ahí la corrección que tenemos que hacer, hombre. ¿Cuáles son las herramientas que me da la Torá? ¿Cuáles son los pasos a seguir, el debido proceso para yo mirar cómo corrijo a un niño? Como si mi niño desde el vientre de la barriga de la mamá, pues ya empieza a manifestar comportamientos que deben ser corregidos. Entonces, para la gloria del Padre, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook y nuestro pastor, pues ya estudiamos los 613 mandamientos. Y nos damos cuenta que hay instrucciones a vida y por haber para saber lidiar las problemáticas que se nos pueden presentar en la familia. Entonces, eso es una crítica que le hago al texto y pues yo llamo siempre a eso a reflexionar. Es decir, somos los padres de familia, independientemente de que hoy en día se critiquen muchos métodos de enseñanza, a nosotros la Torá ya nos educa para saber lidiar con los problemas con los niños. Que hay padres, sobre todo eso se ve más, es más notorio en pastores que son padres, donde son personas que le están sirviendo al Señor, son personas que se esforzaron porque sus hijos hicieran bien las cosas y de repente el muchacho no atendió el llamado del Señor por medio de la enseñanza de su propio papá, no, se entregó al alcoholismo, a la fornicación, a las drogas. Entonces, como dice la canción, el deber de un padre no acaba jamás. Y pasa de que ahí donde está, ahí donde está el carácter de un verdadero creyente. ¿Cómo es que viene de Shabbat en Shabbat, domingo a domingo a la iglesia, y cuando se le presentan estos problemas no sabe cómo actuar? Hay que mirar si es como dicen vulgarmente, un creyente calientacilla o un creyente genuino. Entonces, la primera crítica es, hombre, ¿por qué? ¿Qué debemos hacer cuando se nos presenta una dificultad en el hogar? ¿Qué herramientas me está entregando la Torá para hacer eso? Y sobre todo, lo que es el libro de Gálatas y Efesios, entregan bastantes consejos acerca de la crianza de los niños y cómo
cómo los padres podían evitarse muchos problemas. Entonces, el rol como tal de una mamá, de un papá, siempre va a ser ese, educar a sus hijos, y pues se supone que la Torá nos prepara para eso. Sigue diciendo, entonces, lo mejor que pudo hacer, después de haberse quejado Rebeca aquí, fue ir y consultó al Señor. Y el padre ya le está profetizando problemas que se iban a dar. Hasta el sol de hoy estamos lidiando con esos problemas. ¿Ya? Porque obviamente estos hermanos hoy se convirtieron en dos naciones, como dice aquí en Génesis. Y lo triste es que tanto Rebeca como Isaac tuvieron la oportunidad de evitar los problemas que ellos están presentando con estos dos señores, o con los descendientes de estos dos señores. Porque ellos, como padres de familia, tenían que instruirlos en la Torá, y se supone que la Torá se resume en el amor hacia el prójimo y el amor al padre. Pues ellos tienen la responsabilidad de lograr que estos muchachos se amaran genuinamente, y ahí se evitara ese tipo, todo este problema que estamos viviendo. Entonces, fíjense la gravedad de hacernos llamar creyentes y no tomarnos en serio lo que nos enseña la Torá. ¿Cuántos problemas podemos evitarle a las generaciones futuras si ponemos en práctica todo lo que nos está enseñando la Torá? Aquí esto pasó años sobre años, y este error que cometieron estos padres hasta el sol de hoy nos está haciendo sufrir a gran parte de la humanidad en los lugares que ustedes ya saben. Sigo acá leyendo. Leamos capítulo 25 y 26. Y salió primero pelirrojo, todo el velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando lo engendró. Entonces aquí aparecen ¿qué? Los hijos, otros miembros de la familia. Y, hombre, a estos niños de chiquiticos, porque hay que enseñarles cuál es su labor como hijo, cuál es la función que ellos cumplen en el hogar. Entonces, obviamente aquí nacieron como que saliendo, y aún estaban peleando, porque aquí dice que Jacob tomaba el talón de su hermano Esaú. Decirte una pelea que yo no sé cómo dos niños pueden pelear en el vientre. Hasta el sol de hoy esto científicamente no ha sido comprobado. Pero si la Torah lo dice, porque la palabra no nos va a decir mentiras, ¿sí o no? Ya, mi hermano, yo no me quiero imaginar esos niños pues, que nacieron. Entonces, Proverbios 14, ¿qué está diciendo aquí, hombre? La mujer sabia edifica su casa, la necia en sus manos la derriba. El que anda en su rectitud teme al Señor, pero el de caminos torcidos lo desprecia. De la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero los sabios son preservados por sus labios. Pero los sabios son preservados por sus labios. Obviamente empecé aclarando quién era la cabeza del hogar, pero tanto en este texto como en otros textos de la Sagrada Escritura le dan el rol y la importancia de la labor que la mujer ejerce en el hogar. Y es que prácticamente aquí dice: la mujer sabia edifica su casa. Es decir, el hombre que esté oprimiendo a su señora, o al revés, la señora que oprime a su esposo, las habilidades, los dones que pueda tener el esposo o la esposa, y están siendo suprimidos por el carácter inadecuado de una de las dos parejas, está suprimiendo la responsabilidad también que tiene esta persona dentro del hogar. Es decir, yo lo puedo decir, conozco parejas de creyentes que para los padres dan un muy buen ejemplo, y me gusta porque hay hombres que saben que sus esposas, a pesar de que ellos son la cabeza del hogar, saben que su esposa tiene mejores ideas para encarar el día a día del hogar. Entonces pasa de que eso, chévere, porque de pronto sí, cualquiera puede decir, no, que la Torah es machista, porque entonces, ¿por qué tiene que poner el Señor, pone al hombre como cabeza, y por qué no puso a la mujer? Hombre, independientemente de que el Señor haya dicho eso, el Señor en su palabra también deja claro la importancia que tiene la mujer en el hogar. Y prácticamente un hogar puede ser destruido si no hay una mujer sabia. Proverbios capítulo 14, versículos del 1 al capítulo 1, versículo 1, perdón, está aclarando ese punto. Para que una casa se mantenga edificada, obviamente es importante que nuestro Padre Celestial haga parte de las decisiones que se tomen en ese hogar. Pero se responsabiliza que una casa sea edificada, que siga creciendo constantemente, es porque ahí se cuenta con una mujer sabia. ¿Por qué? Porque si hay una mujer necia, una mujer que no
se prepara con la sabiduría que entrega la Torá, pues aquí lo deja claro. La necia con sus manos lo va a derribar. Seguimos ya el último texto que vamos a leer. Versículos 27 en adelante dice, los muchachos crecieron y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y prefería Isaac a Esaú porque la casa de este era deleitosa a su boca. Pero Rebeca amaba a Jacob y llegando Esaú, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Yo desde un punto de vista del negocio, creo que el padre aquí dio talentos para que estos hermanitos sacaran un negocio bueno. El uno era bueno para la casa y el otro bueno a cocinar. Que había quedado bien en esos territorios un restaurante, porque el uno era bueno para cazar, un restaurantico de asado, el uno era bueno para cazar animales y el otro era bueno para cocinar. Ahí estaba ya el negocio montado. Pero ¿qué pasa? Que aquí donde yo hago la crítica, hombre, yo no veo malo que un padre, por ejemplo, aquí la preferencia de Isaac era porque Esaú cazaba y pues a Isaac como que era el que más disfrutaba de las casas de su hijo Esaú. Pero Rebeca amaba a Jacob porque obviamente no se lo narran a Jacob que Jacob era parecer un hombre de casa, un hombre que le gustaba estar dentro de su hogar. Sus talentos, sus dones, en lo que era diestro, pues se desempeñaba en la casa y seguramente era una mano derecha para su mamá. Pero independiente de esto, ¿qué pasó? Que estos señores no vieron los talentos que el padre le había entregado a sus hijos y en vez de complementar esos talentos para que pues, siguieran siendo una familia unida, pues sus preferencias empezaron a caer problemas en esta familia, que fue lo que hizo desmoronar y pues traer problemas bastante incómodos. Estoy diciendo Génesis 25 del 30 en adelante. Entonces, capítulo 25 del versículo 30 en adelante. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de ese rojo, potaje rojo, porque estoy desfallecido. Por eso lo llamaban Edom. Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Qué pasa? Que nosotros hemos estudiado el contexto, obviamente, que se narra aquí en Génesis, y es que la importancia desde el punto de la ideología o de la filosofía hebrea era que el hijo mayor tenía más privilegios que los demás hermanos. Y obviamente la primogenitura era algo muy valorado. Pero ¿qué pasa? Que estamos viendo a Esaú, una persona que le dio prioridad a los deseos de la carne. Una persona que se dejó llevar por el hambre que tenía en el momento y no valoró algo que por lo menos no sabemos si la Torá va a respaldar eso, pero no valoró algo que culturalmente era de mucho valor. Simple y llanamente porque no controló sus deseos, no controló su hambre. Y es algo complejo, se los digo, que yo estoy luchando con la glotonería, porque los que me conocen saben que soy buena muela, entonces me ha costado tener un estilo de alimentación más saludable. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante que nosotros identifiquemos en qué cosas somos débiles. De hecho, la próxima porción de la Torá tiene que ver con eso. Cómo el Padre en nuestras debilidades se glorifica. Cómo yo identificando una debilidad en mi comunión con el Padre, la someto bastante a oración y me comprometo y determino mi vida en avanzar en esa área de mi vida. Ya, obviamente ya sabemos los pasajes del apóstol Pablo donde él está lidiando con una situación difícil en su vida, empieza a comunicarse con el Padre y el Padre le dice, hombre, tranquilo, que yo en tu debilidad me voy a glorificar. ¿Ya? Y es la manera en que la palabra siempre me educa para yo ser mejor cada día. Aquí Esaú tenía esa debilidad, pero no identificó las riquezas que le daba la Torah, por lo menos de manera oral, como la hemos estudiado, se manejaba en ese contexto, y pues le dio rienda suelta a los deseos de la carne. A los deseos de la carne que después eso dio para problemas. Porque cuando seguimos leyendo las demás porciones, el resto de la porción de la Torah, pues el hombre se molesta porque le quitan las bendiciones con primogénito. Pero no se acuerda que despreció la primogenitura, porque le pareció más importante quitarse el hambre que tenía en el momento. Y ya para terminar, la porción esta primer tema de la paracha, a partir del versículo 33 del capítulo 25, dice, y dijo Jacob, júramelo hoy y le juro, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así despreció Esaú la primogenitura. Listo, y aquí criticamos a Isaac, criticamos
a Rebeca, criticamos a Esaú y alabamos por Jacob. Jacob, como los estudios que hemos hecho, Jacob era una persona que a papaya apuesta la aprovechaba. Ya, le daban una oportunidad para aprovecharse de la situación y no la desperdiciaba. Entonces, aquí el hombre, pues, él se supone que él sabía, si era una persona temerosa del padre, se supone que él sabía que estaba adquiriendo algo de manera no legal, o por lo menos no de manera aceptada. Ya, resulta y pasa de que Jacob aquí también tenía la responsabilidad de ser servidor en su familia. ¿Qué pasa? Que haciendo un paréntesis aquí para entender la crítica, hacerme entender en la crítica que le voy a hacer a Jacob, nosotros tenemos un creador, un Padre Celestial, que desde que empezó la creación nos manifestó su amor por medio del servicio. Le sirvió a la creación con un planeta petado de belleza y de riqueza. Es decir, el Padre nos sirvió para eso. El Padre es, como dice un video que mandaron, el Padre es el supremo servidor de la creación. ¿Ya? Cuando vino a salvarnos, cuando vino a hacer la obra, obviamente nos dejó uno de sus frases más célebres: yo no he venido a servir, a que me sirvan, sino a servir. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Todo el que pertenezca al reino de los cielos y quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que servir a su hermano. Y eso es lo que literalmente, hasta en el mundo secular, identifica la grandeza que puede tener un hombre. Es por el servicio que presta. En nosotros, en nuestra comunidad, hay por doquiera médicos. Y siempre el médico más respetado, siempre es el que siempre está al servicio de los demás. Han habido médicos que han encontrado cura, han habido médicos científicos y nadie los conoce. Conocen siempre, la historia siempre está resaltando las labores sociales y humanitarias que siempre hacen cualquier persona que se desenvuelva en cualquier tipo de área de la ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo un creador que nos sirve, un creador que nos sirve, teniendo papá y mamá que todos los días salen a trabajar para beneficiar a sus hijos, a veces a unos niños les cuesta servir porque se acostumbraron a que les sirvan a ellos. A mí me da un poquito de impotencia cuando me doy cuenta que en hogares de personas que conozco, los niños no hacen nada. Los niños no barren, no saben tapiar, niños que llegan a los 20 y pico años y no buscan una pareja para complementarse, sino la que lava, la que plancha, la que cocina, porque no saben, literalmente no saben. Puede dar risa, pero o sea, uno vive eso y es triste. Tengo un amigo que el papá los educó bien, el papá y la mamá, señores que salieron a trabajar, los dejaban a ellos y ellos se encargaban de mantener la casa limpia, el papá les comía a los papás cuando venían. Y resulta que su hermana menor, se casó con un muchacho. Y resulta y pasa que uno de ellos le va a hacer el favor de llevarle un mandado a la casa de su hermana. Y encuentran a su cuñado molesto porque la esposa no había llegado a cocinar. Y él dice que no iba a cocinar porque él nunca había cocinado y que pasó él tenía mujer. Entonces, son cositas que uno dice, wow, wow. Y de pronto a este señor le podemos hacer una crítica directamente a él. Pero a veces lo más sano uno para atacar un problema es buscar el origen de dónde se originó ese problema. Y obviamente, seguramente papá y mamá no le enseñaron a este muchacho a servir. ¿Por qué? Porque hoy es triste. Hoy es triste. Hay niños que se la pasan todo el día jugando en las calles y entonces la mamá es la que tiene que ir a la tienda a comprar. O papá es el que tiene que llegar y limpiar los cuartos de los niños, porque entonces los niños son niños y los niños no están para su oficio. Entonces, eso es muy triste. Y se supone que nosotros en la Torá tenemos ejemplo sobre ejemplo de cómo ya los niños deberían ser servidores de sus padres. El mismo mandamiento que vamos a citar acá, habla de eso, de que nosotros los padres, los hijos, estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y una de las maneras de honrar a nuestros padres es llegar a la casa y mirar, mami, ¿qué hago? Mami, ¿qué te ayudo? O papá, ¿en qué hago? ¿Qué te ayudo? Me gusta, porque así como veo esta familia que le acabo de contar, también veo niños de chiquiticos, que el papá se dedica a la carpintería y está el niñito aprendiendo. Y está sirviendo. Y está el papá, cógeme el martillo, cógeme los clavos, cógeme el pegamento. Está esas niñas que son bien educadas por las mamás y están las niñas ayudando a la mamá, ve a comprarme lo de la sopa, ve a trapear, ve a sacudir o ve a llevarle esto a tus hermanos. Son personas que entendieron cómo criar a un niño. Y el hecho de que obviamente eso a veces se condena, también es a raíz de que hay padres de familias que abusan. Hay padres de familias que tuvieron hijos,
para tener sirvientes. Pasa eso, de que hay que ser también balanceado con este tipo de crítica que se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la crítica que le hago aquí a Jacob con todo el contexto que le acabo de comentar? Hombre, que Jacob tenía que servirle a su hermano. Mi hermano tiene hambre, que cuente conmigo. Si yo tengo que darle de comer, yo no tengo que pedirle nada a cambio. Y pues aquí el hombre falló y se lamentó por esa falla porque ya sabemos lo que acontece. A raíz de eso, los problemas que se presentaron en esta familia. Y pues ahí vamos concluyendo. Voy a citar acá dos textos de Efesios, que considero como un libro bastante acertado en cuanto a educar cuáles son los roles de cada miembro de la familia. Efesios capítulo 5, del 21 al 25, dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos aman a la esposa, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está el tema claro. El esposo tiene que amar, y amar es beneficiar. Tiene que estar constantemente pendiente a su esposa, a sus hijos. Y en otros textos es de un mandamiento un poquito más radical. Tiene que estar dispuesto a dar la vida por su esposa, por su familia. Ese es uno de los roles del esposo, fuera de lo que ya le dije al principio: ser de proveedor, de maestro de la Torá y de protector. Y obviamente a las mujeres también se le demanda estar sometidas a sus propios maridos. Pero mira lo que me gusta de este mandamiento acá. Lo identifico como un mandamiento. Las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es la cabeza del esposo, como también el Mesías es la cabeza de la iglesia. Es decir, ya esto yo lo había dicho, y una de mis hermanas, yo sé que la recuerda porque me lo recalcó bastante cuando terminamos la enseñanza. Mi hermana, se lo digo, si su esposo no está dando instrucciones en el hogar que vayan sometidos a la palabra del Padre, usted tiene que ser sabia y ignorar esa instrucción. Sí, porque nosotros como esposos tenemos la responsabilidad de, bueno, yo todavía no soy casado porque me pinto. Pasa de que los esposos tienen la responsabilidad de tomar buenas decisiones para su familia. Si llega a pasar que la decisión que tomó afectó a su familia, es culpa de él. Pero se supone que tiene ayuda idónea. Y si la esposa sujeta a su marido, viene y se da dando cuenta que lo que está diciendo el esposo no lo ha aceptado, tiene que soltarlo. Y si el hombre sigue terco, ella tiene que desobedecerlo. Porque independientemente de que de que el esposo es la cabeza de ella tiene una cabeza principal, la que no tiene que desobedecer por encima de todas las cosas. Y ella tiene que desobedecer al Señor, aun si eso significa desobedecer a su esposo. Ya. Las cosas como son, y la Biblia me gusta porque es bastante clara. Que hay malas interpretaciones, porque a veces a mí me parece triste que hay veces malinterpreten textos bíblicos que yo no sé si es que yo me creo el mejor intérprete de la palabra, pero textos bíblicos que son fáciles de interpretar. Que eso no hay que hacer tanta profundidad porque yo creo que más claro no pueden hablar. Y da tristeza porque dice, hombre, se supone que estas religiones educan a sus maestros y cómo es que estos maestros hacen una interpretación de un texto que eso yo me busco un muchacho de bachillerato y lo puedo interpretar de la manera más fácil. Y obviamente ya sabemos que eso es a causa de que están dogmatizados, que no hacen una interpretación para interpretar la palabra y mirar la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La buena, la agradable y la perfecta. Sino que están haciendo interpretaciones bíblicas para respaldar teorías religiosas. Efesios capítulo 6, del 1 al 4, dice lo siguiente: los hijos, obedeced en el Señor a vuestros primogenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Y miren lo que dice aquí, el versículo 4. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina e inclusión del Señor. Es decir, la crianza que los padres tienen que tener a sus hijos, obviamente no podemos negar, como la misma palabra lo dice, que una exhortación al principio no es motivo de alegría, siempre es motivo de tristeza. Pero la idea es que en el momento en que padre o mamá o papá está instruyendo a sus hijos, lo está corrigiendo, en lo posible, no irritarlo. Sabemos que las exhortaciones no es que nos ponen alegres, porque obviamente uno a veces hace las cosas pensando que están bien hechas y cuando nos corrigen, pues no es
nuestro modo de pensar a veces no está muy compaginado con la exhortación que se nos está dando. Lo que sí debemos hacer, lo que sí debemos hacer es tratar de que la exhortación, en el momento en que la doy, se sepa dar de tal manera que en la menor cantidad posible provoque a ira a vuestros hijos. No provocar a ira a los muchachos, sino que seamos sabios y entendidos. Obviamente, cuando nos vamos a eso, el Padre les entrega los 10 mandamientos al pueblo, y el Señor le dice: esta es mi Torah, esta es mi ley, esta será la sabiduría de ustedes ante todos los pueblos. Sean sabios y entendidos. Es decir, no solamente tener la capacidad de adquirir conocimiento, sino de hacerlo entender. Sabio y entendido. Y pues ahí ya llegamos a la conclusión de esta enseñanza, de la parashá número 6. El primer punto de la conclusión es: no hay nada mejor para mantener la estabilidad de un hogar que se considera a nuestro creador como la cabeza de la cabeza del hogar. El otro punto es: los padres deben confiar en el poder del Señor para corregir a sus hijos. La oración y la lectura de la palabra nunca se debe dejar de practicar. Y por último, en el hogar, el deber ser de quienes lo componen se basa en el servicio mutuo continuo y amoroso. Entonces, ya ahí concluimos la parashá número 6 y vamos a empezar de una en la parashá número 7, que se titula Vayetse y salió. Obviamente acá vamos a estudiar la primera parte, que empieza desde el capítulo 28, versículo 10, hasta el versículo 22 del el libro de Génesis. Y la titulé: Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, empezamos aquí leyendo. Versículos del 10 al 14 dice lo siguiente: Jacob pues salió de Berseba y se dirigió a Harán, y llegando a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto, y tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se extendió en aquel sitio. Y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba a los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Señor, Dios de tus padres Abraham, Dios de Isaac. La tierra sobre la que está extendido te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces aquí el primer punto son las herencias. Uno, cuando recibe una herencia, uno la aprovecha. Si yo recibí, por ejemplo, yo tengo un proyecto de que me quiero estudiar y quiero poner un negocio, y resulta y pasa de que me heredé una cantidad de tierra en X lugar. La idea es que yo voy a usar esa herencia para beneficiar según mi criterio, según mis planes que yo tenga para mi vida. Entonces pasa de que aquí Jacob está heredando la bendición que se le está dando. Ahora, la bendición y también la labor importante que heredó de Abraham, de Isaac. El padre estas mismas palabras se las dio a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muere Abraham, esta labor la hereda Isaac. Muere Isaac, esta labor, este honor lo hereda Jacob, porque obviamente ya sabemos la lección que el padre hace entre Jacob y Saúl, porque si nos dejamos llevar por el contexto hebreo, pues lo ideal es que esta herencia la heredara de Saúl, pero la decisión del padre es que fuera Jacob el heredero de la promesa, el heredero de que la simiente, de su simiente, pues sí le iba a dar el pueblo que el padre iba a usar para ser bendita a todas las familias de la tierra. Entonces, la manera en que Jacob obtuvo la bendición de su padre, obviamente no fue la más lícita. El hombre, pues cometió lo que ya sabemos: el hombre engañó a su papá. La manera en que Jacob obtuvo la bendición de su padre, obviamente no fue la lícita. La manera en que adquirió la primogenitura a manos de su hermano no fue lícita. Sin embargo, el Señor, en su fidelidad, pese a las fallas de los miembros de esta familia, intervino para dar orden a una familia donde el desorden de roles
porque el esposo quería darle las bendiciones a Esaú, donde la mamá pasó por encima de las ordenanzas del papá y preparó un engaño, porque obviamente la responsabilidad de las acciones de Jacob se deben también a la mala instrucción que le dio Rebeca, y obviamente esto se volvió un desorden. Nadie respetaba el rol de nadie, nadie tuvo temor de las ordenanzas que había dado el Señor, y pues esto hizo que prácticamente la familia se desboronara. Un hermano huyendo del otro, el otro buscándolo para atacarlo, y lo más triste es que Isaac y Rebeca se van a otro lugar y echan la misma mentirita que hizo Abraham, porque se van para un lugar y dicen, no, ya no es mi esposa, ella es mi hermana, y resulta que pasa que se dieron cuenta y quedaron mal parados. Es decir, en vez de heredar la promesa, la herencia de quien iba a ser bendito toda la tierra, pues lo que heredan eran los malos comportamientos. Porque lo mismo que hizo Abraham en su momento, de ahí lo copió el libro. Y eso obviamente son textos que nos ponen a reflexionar. ¿Cuáles habilidades pude yo haber heredado de mi familia o de mis familiares y cómo yo la estoy empleando? Si estoy cometiendo los mismos errores que yo mismo puedo criticarle a mi familia o a mis antecesores, y cuál es la responsabilidad que tengo cuando me doy cuenta de esos errores. ¿Cómo es que yo voy a criticar que mi mamá es asado, que mi papá es asado, que mi abuelo es asado, y yo haciendo lo mismo? Yo haciendo lo mismo, entonces, o sea, ¿cómo voy a tener yo, como dice vulgarmente, cómo voy a tener yo cara para criticar el comportamiento de los demás si yo estoy haciendo lo mismo? Obviamente, es muy sabio a veces cuando una persona sabe que está en un error y aún así se atreve a dar un consejo. Pero lo chévere es que cuando vaya a dar el consejo identifique que él también está fallando y diga, hombre, tú y yo tenemos este problema y tenemos que superarlo, ¿cierto? Porque independientemente de que yo cometa un error o no cometa un error, la palabra a mí me demanda que yo debo soltar las fallas de mi hermano. Y si yo estoy teniendo esa misma falla, pues lo ideal es que yo tenga mejores palabras para hacérselo saber. Porque supone que yo también estoy luchando con eso. Que tengo empatía con las fallas que está teniendo. Pero el cuento es que, como dice muy vulgarmente, hay gente que tiene más cara que espalda y pasa de que están cometiendo la falla y cuando van a hacer la exhortación se les olvida que yo también tienen esa falla. Entonces, identificar que, hombre, que si vamos a heredar, heredemos las cosas buenas y que ya nosotros siendo llamados por el Señor, pues demos ejemplo de cómo debemos comportarnos. Porque no nos queda bien estar criticando o estar haciendo exhortaciones a dichas personas cuando nosotros no estamos viendo nuestra propia vida que hay en nuestros ojos, como lo dice el Mesías. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Este señor había huido de su hermano a raíz de las malas decisiones que tomaron de su familia. Y desafortunadamente Jacob le costó mucho dolor y sangre, por decirlo así, aprender de los errores. Obviamente, una persona que el Señor lo llama, le va a tocar duro, porque obviamente entregar nuestra vida al Señor no es fácil, pero tiene una ventaja, que lo va a educar el mejor padre que haya podido tener. Y a pesar de que le cueste sudor y lágrimas, va a agradecer después cuando haya terminado el proceso de llegar a la estatura del varón perfecto. Cada vez que se vaya autocalificando y pues se dé cuenta que va mejorando a raíz de la obra que el padre va haciendo él, pues va a ser una persona agradecida. Entonces pasa de que eso, aquí los roles habían intervenido, había un desorden, y para el gloria del Padre, esta familia es bendecida por la soberanía del Señor y interviene y empieza a darle los roles a Jacob. Vea, usted fue nacido por esto, por esto y por esto. Tú pudiste no haber nacido, tu mamá era estéril. Yo fui quien tomé la decisión de darle la habilidad de que diera luz y naciste tú. Y este es tu propósito. En tu simiente serán vendidas todas las familias de la tierra. Y empieza a trabajar para que eso se dé. Porque no es porque lo esté profetizando el Señor es que se va a dar. No, el Señor da órdenes y eso se da por cuanto nosotros somos obedientes. ¿Ya? Entendemos que el Padre lo que dice se cumple, pero a nosotros se nos está entregando una responsabilidad, un honor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, se supone que en los creyentes, por encima de sus propios deseos, de sus propios planes, está las instrucciones del Señor, está la Torá. Acá el escritor de Hebreo me gustó la expresión que hace cuando dice, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la obediencia del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la mentalidad de un creyente genuino, que entiende que tiene planes personales, que tiene proyectos personales, pero que por encima de todas esas cosas está respetar la soberanía del Padre. Que si no se dio es porque el Padre no lo quería. O que si no se dio es porque no era el tiempo del Padre. ¿Qué pasa? Que, hombre,
hay que mirar a ver qué planes y qué proyectos tengo yo y si verdaderamente eso nació a raíz del querer como el hacer de la voluntad del Padre. Que esos proyectos que yo tenga, que esas metas que yo tenga, verdaderamente vayan con el propósito que tengo yo como creyente, que es glorificar y honrar a mi Padre Celestial y glorificar, bueno, glorificando, pero sí honrar a mis padres de familia. Esa es la labor, por lo menos que yo identifico que tengo como hijo, por cuanto ya los mandamientos están. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que yo pueda emprender, tiene que darle gloria a mi Creador y tiene que honrar a mi familia. Sigue diciendo el Señor a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Ya? Obviamente, este versículo es muy popularizado, es muy sentimentalizado, si es que existe esa palabra. Pero para hacerme entender, la gente lo usa mucho como algo motivacional y no se dan cuenta que dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Es decir, el hecho de que nosotros nos hayan el Señor nos haya llamado, que nos haya dado la habilidad para atender ese llamado, es una gran bendición y nadie lo puede negar. Pero no de los que estamos metidos en el cuento, sabemos que esto fácil no es. Y para yo ponerme a decir, a, ¿cómo es que se llama? A boca abierta, a pecho abierto, no es que el Señor está contigo y me guardará. Y donde quiera que vaya, Él está conmigo y volveré a traerte a mis promesas y pues Él no me va a dejar hasta que no termine. Bueno, hermano, agárrate, porque lo que viene es duro. Porque si la persona entiende lo que está diciendo estas palabras, pues va a ver que esto no es como que muy placentero y que hay que mirar las responsabilidades que esto conlleva. El decir que el Padre está conmigo, el decir que la obra que Él terminó en mí la va a completar. Eso es una gran responsabilidad y un camino difícil. El mismo Mesías lo explica cuando hace la alegoría del camino ancho y el camino estrecho. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los que van a perseverar. Porque hasta el momento, cualquier creyente lo puede decir que vivir para el Padre y sobre todo en este mundo no es muy placentero que se diga. Que hay momentos de gozo, claro que sí. Que hay momentos en que en la mayoría de veces y aún yo soy de los que demanda que un creyente debe identificar que es una persona gozosa, porque así lo instruye la palabra, lo demanda la palabra. Es uno de los frutos de que la presencia del Padre está en nuestras vidas, que es el gozo, pues obviamente también hay situaciones complejas. Entonces sigue diciendo, de cierto Jacob, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta de los cielos. Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la dirigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. El nombre de la ciudad era Luz. Entonces, aquí obviamente, si bien el Señor espera obediencia a nosotros, nosotros debemos ser reverentes en nuestras peticiones. Nuestra obediencia no debe ser motivada en que el Señor cumpla nuestros deseos. Nuestra obediencia debe ser motivada por su gracia inmerecida. El hecho de que el Señor es inmensamente benéfico y compasivo, si entendemos que el fruto de nuestros actos merece su ira y en vez de aplicar su justicia y condenación, insiste en perdonarnos y forjar a alguien mejor en cada uno de nosotros, de lo que podríamos nosotros personalmente imaginarnos ser. Sin lugar a dudas, ya deberíamos saber de que lo que me debe motivar para agradar al Padre y guardar cada mandamiento es obediencia. Obviamente aquí, una de las cosas que pudo haber motivado a Jacob de entregarse al Señor, pues esta manifestación. Pero fuera de entender nosotros el contexto hoy en día, el contexto en el que vivimos, el contexto de que no somos perfectos, que siempre hay un pecado en que lidiar, un pecado en el cual yo llego a la casa y sé que me equivoqué y sé que ya tengo que buscar el espacio para someterme a oración y someterme a juicio. Sabemos que la oración es eso, someterme a juicio. Y pues obviamente ponerme a cuenta del Padre, porque siempre, todos los días, hay en algo que nos equivocamos. Fuera de eso, fuera de nuestra falla, el Padre siempre se ha mantenido fiel y ha seguido insistiendo en la hora que un día empezó nosotros. Entonces, eso es lo que verdaderamente nos deberíamos motivar. El agradecimiento de un ser que pudiéndonos condenar, sigue manifestando su fidelidad día a día. Sigue diciendo, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre,
y el Señor llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto, que estela, como estela será casa de Dios y de todo lo que me dé. De seguro apartaré el diezmo para ti. Obviamente, aquí en primera instancia podemos criticar a Jacob. Hombre, Jacob, ¿por qué está haciéndole ese tipo de peticiones al Señor? Yo soy bastante compartidario de la frase que nos compartió nuestro hermano Jacob, hombre, que yo en mi posición delante del Padre soy un siervo. Yo le pongo mis necesidades, se las propongo que me las supla y yo espero como un buen siervo a la misericordia del Padre. Sin embargo, cuando Jacob tiene esta visión, siento que esto lo expresa como si fuera un filtro, como si verdaderamente el que me habló es el Dios de mis padres. Porque ¿qué es lo que está aclarando aquí Jacob? Hombre, lo que todos deberíamos esperar del Señor. ¿Qué hace el Señor en nuestras vidas? Hombre, si él, que esté con nosotros cada día. Por eso dice, si el Señor está conmigo y me protegiera. ¿Qué es lo que hace el Señor en nuestras vidas? Nos protege. Obviamente, tenemos que mirar allá, más allá de esa protección física, porque sabemos que si el Señor debería protegernos y cristianos, y perdón, bueno, sí, cristianos y demás creyentes mueren, pues ahí el Señor estaría fallando. Pero sabemos que el Señor desde un principio nos las deja claras cuando habla por medio del Mesías. Hombre, yo sé que la estoy mandando a un mundo que los va a atacar. Yo lo estoy mandando como oveja en medio de una manada de lobos, pero sean mansos como la paloma y astutos o prudentes. En otra versión la Biblia dice astuto, en una versión dice astuto y otra cosa dice prudente. Hombre, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero se supone que cada creyente tiene que entender que lo que el Padre está protegiendo es la vida eterna. Porque así a mí en esta vida de creyente, a mí nunca me ataquen, en algún momento voy a morir. En algún momento esta vida se va a acabar. Que el día de mañana el Señor tome a uno de mis hermanos y no lo haga ver la muerte, como ya lo hizo con, con, con Enoch, pues gloria a Dios por eso. Pero se supone que nosotros, antes de llegar a los pies del Señor, pues tenemos que morir. Aún mentalmente tenemos que morir. De ahí donde se destaca que, hombre, que ya no vivimos nosotros, porque se supone que ya nosotros morimos a nosotros mismos y que ahora vamos a empezar a vivir como si fuera el Mesías viviendo en nosotros, como si nosotros tuviésemos la mente, los pensamientos, el espíritu, la obediencia del Mesías, porque se supone que ya nosotros morimos. El mismo Padre, el mismo Mesías se lo explica a Nicodemo, hombre, es necesario que una persona nazca de nuevo para que reciba el reino de los cielos. Es por eso, porque el tema de lo que demanda nuestro Padre Celestial para con nosotros no es que seamos mejores personas, no es que cambiemos, es que literalmente muramos a todo lo que somos nosotros, que prácticamente se pierde la identidad de quién es David, de quién es Jacob, de quién es mi pastor José Alfredo. Es que murieron y ahora son creyentes. Por eso que en cierta medida me gusta el título de cristiano, porque eso es lo que se identifica en cada persona, que esté Cristo en ellos. ¿Ya? Entonces aquí Jacob, antes de pronto de querer hacerle una crítica y decir por qué le está exigiendo estas cosas al Señor, lo que siento es que está haciendo lo que deberíamos hacer todos los creyentes. Cada día mirar que no seamos idólatras. Porque ¿qué pasa? Que como ya lo sabemos, muchas congregaciones se hacen un Dios que en realidad no es un Dios bíblico. Y es cuando a mí no se me da una cosa que yo quiero y entonces voy a refunfuñarle al Señor. Porque es que el Señor tiene que hacer mi voluntad. Ya ahí estoy practicando la idolatría. Porque es que el Señor no es mi servidor, yo soy servidor de Él. Y como Él es mi jefe, Él es mi Señor, yo tengo que esperar en su soberanía. Yo le pongo mis peticiones, se las propongo en oración, pero Él es el que toma la última decisión si las da o no las da. Entonces, es que el Señor me tiene que dar, es que el Señor me tiene que hacer. Hombre, yo confío en que el Señor, que me lo dé o no me lo dé, todo lo que hace porque tiene pensamientos para bien, para con mi vida. Y si no me da algo, seguramente es por bien. Y si me lo da, también es por bien. Entonces, aquí la crítica que se le puede hacer a Jacob, pues yo la voy a respaldar desde el punto de vista que él está mirando las acciones de ese Dios. Porque dice, a mí seguramente Abraham o Isaac le comentó en algún momento quién era ese Dios. Y dice, yo tuve una visión, pero también entiendo que el enemigo se puede disfrazar de luz. Entonces, si pasa, si este señor, este Elohim que se me está presentando en sueño, hace esto por mí, yo voy a identificar que él es mi Dios. Porque este es el Dios que me enseñaron mis padres. ¿Ya? Antes de ver este texto para criticar de pronto alguna incredulidad de Jacob, yo lo veo desde ese punto de vista. Es la manera en que a diario tenemos que hacernos la autocrítica de a quién yo estoy obedeciendo.
Si supone que soy creyente y someto mi vida a la obediencia a la Torá, ¿mi comportamiento denota esa declaración o tengo que hacer algunos ajustes en mi comportamiento? Tengo que hacerme unos autocríticos. Que si yo dije algo o lo dejé de decir, eso lo hice para glorificar, o porque estoy obedeciendo al Padre, o porque estoy haciéndome un Dios imaginario, como que en realidad no estoy obedeciendo a nadie, estoy obedeciendo mi corazón, mi concupiscencia. Ya, de esa manera veo este texto y pues así se las quiero compartir. De todas maneras, como siempre les propongo, estoy a la orden a críticas de alguna mala interpretación que le pueda hacer el texto. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 34, versículos de 4 al 8. Dice, busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y su rostro nunca será avergonzado. Esto, este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Ya, esta es una manera en que un creyente está identificando que verdaderamente está entregado al Señor, que verdaderamente está viendo los beneficios que el Señor llegó a hacer en su vida. Obviamente, la mayoría de las personas, incluyendo a mí, esperamos tener casa, carro y beca. Pero la vida de un creyente no está limitada a buscar solamente casa, carro y beca. Tenemos que crecer para ser mejores servidores en el Padre en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser cada día más sabios porque la misma Torah es la fuente de nuestra sabiduría. Deberíamos crecer en finanzas porque si bien la palabra nos demanda que tenemos que ser proveedores, tenemos que ser dadivosos, tenemos que honrar a nuestro Salvador y nuestro Creador con nuestros diezmos y nuestra ofrenda. Entonces, la idea es crecer de manera simultánea o en una área sí, una no, pero no dejar de crecer en el área de la salud, en la área espiritual, en la área del conocimiento, en mi comunión con los demás, en cada día tener mejor comunión con los demás, en cada día tener una salud financiera estable, en cada día adquirir conocimiento. Y por lo menos en este mundo hay muchas cosas malas, pero algo que demanda este mundo hoy en día es que la persona tiene que estar preparada. Hay algo que me ha gustado de cualquier crítica que se le pueda hacer al mundo como este, es que hay algo bueno que siempre le está demandando a las personas prepararse, adquirir conocimiento, tener una carrera, estar preparado para hacer cualquier cosa. Tanto así, que hasta hoy en día para que una empresa te contrate para barrer, tienes que mínimo tener un bachiller. Y eso en cierta medida puede ser sano porque entonces la sociedad ya no se acostumbra simplemente a buscar trabajo para buscar dinero. Ya una sociedad que está obligada a que si quiere superarse, pues tiene que prepararse para estudiar. Y concluimos el texto en esta parte. Obviamente, aquí estamos mirando que Jacob estaba en una situación bastante compleja. Él estaba huyendo. El contexto que vamos a estudiar era que él estaba huyendo de su hermano. Estaba en una situación bastante fuerte que lo pudo llevar a ser una persona de ánimo decaído, porque obviamente su familia se devoró. Su papá y su mamá no hicieron las cosas bien, su hermano lo estaba buscando para atacarlo. Y obviamente, ¿qué hace el padre en la debilidad de uno? Hombre, en las debilidades el Señor se glorifica. Cualquiera pudo haber esperado otra cosa del Señor, pero el Señor le entrega el rol. Vea, si usted hace esto, usted se le va a arreglar la vida. Una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas les declaro a las personas que les alcanzo a compartir la palabra, es que lo mejor que pueden hacer es entregarle la vida al Señor. Porque yo lo puedo decir, yo todavía tengo muchas cosas que mejorar y muchas cosas que organizar en mi vida. Pero si algo he visto la provisión del Padre, es que el Padre en todas las áreas de mi vida me ha organizado. Yo sigo siendo indisciplinado, tengo que seguir mejorando en muchos aspectos de mi vida, pero puedo decirlo y puedo dar testimonio de que una de las cosas que más me ha gustado que el Señor ha llevado a mi vida es que ha organizado mi vida en muchas áreas. Que puedo decir que he mejorado en muchas áreas. Entonces, concluimos en el texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del 8 al 10, que dice: por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Rogué al Señor 3 veces que se alejara de mí. No es que el apóstol está diciendo, Señor, aléjate de mí. No. Él está rogando por una situación difícil que está viviendo, que el Señor lo alejara de él. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien de mis debilidades para que resida en mí el poder del Mesías. ¿Ya? Ahí está todo claro. Hombre, nosotros todos los días tenemos que vivir, entonces sabemos en qué cosas estamos fallando al Señor y tenemos que trabajar, tenemos que determinarnos a avanzar. Y a veces el mismo hecho de haber
haber agredido los mandamientos, pues da cierta condición de a veces hasta que nos dificulte llevarnos a orar porque estamos avergonzados del Señor. Pero ¿qué nos manda a decir el Señor? Hombre, se sabe que estás avergonzado por lo que hiciste. El hecho de que estés avergonzado es sano porque entiende que lo que hiciste no estuvo bien. Pero hombre, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, compasivo. Bástase de su gracia y sigue en la lucha. Basta de su gracia para que en tu debilidad el poder del Padre se manifieste. Sí, y dice el versículo 10, por lo cual me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por causa del Mesías, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Entonces, espero que todo haya quedado claro. Cualquier aporte, cualquier consulta, pues la compartimos ahora en el cierre de la transmisión. Y pues ya para cerrar la transmisión, en la grabación que está haciendo nuestro pastor José Alfredo, invito a todos a que en reverencia al Señor oremos. Amado Padre, nos presentamos delante de ti una vez más, sabiendo, Padre, que delante de ti hay muchas áreas en las cuales debemos seguir creciendo. Entendemos que tu palabra es útil para instruir, para corregir, para refutar el error, a fin de que cada uno de nosotros que entregamos nuestra vida por tu gracia, por el don que entregaste de la fe a cada uno de nosotros, pues nos preparemos cada día para toda buena obra. Que cada vez que estudiemos tu palabra, cada vez que escuchemos una predicación, nos obliguemos a mejorar, porque la idea de ponernos a disposición de estudiar tu palabra, la idea de ponernos a prédicas, enseñanzas, es que una área de mi vida siempre va a ser atacada para mejorar. Y es triste que sigamos estudiando Torah, sigamos eh, escuchando prédicas y nuestro comportamiento no mejora. Eso quiere decir que estamos siendo religiosos, que no hay un crecimiento conforme a la sabiduría que ustedes, Shaban Shaban, nos está entregando. Una sabiduría que cada uno de los que nos exponemos a compartir tu palabra nos esforzamos y nos sometemos a oración para que sea usted dando la interpretación. Una interpretación que quizás no está ligada a entender el texto como tal, sino que nuestras fallas sean exhortadas por las predicaciones. De tal manera que como congregación crezcamos delante de ti, seamos mejores servidores delante de ti. Ponemos en tus manos nuestros planes, nuestros proyectos. Que sea tu soberanía respaldándolos o no siendo que se cumplan y nosotros entendiendo que si no se dieron es para bien, respetando tu soberanía y entendiendo de que es una manifestación de tu amor. Queremos respetar que tú eres nuestro Padre y quieres que en realidad, aún en los gobiernos, aún en cada hogar, eres quien tiene la última palabra. Y que se nos hace benéfico entender que tú eres nuestro líder en cada una de las áreas que nos podamos desenvolver. En el nombre del Mesías te damos las gracias. Amén.